Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexis Eduardo Moni Sánchez. Soy de la Universidad Católica Sede Sapien, de la carrera profesional de Ingeniería Civil. El curso de Resistencia de Materiales a cargo del ingeniero José Carlos Ralca. A continuación vamos a resolver algunos problemas del parcial número 3. Comencemos. Se tiene el siguiente pórtico de acero A514 presentado en la figura, con las dimensiones AB de 8 metros, BC de 11, C de 10 metros, B doble, 3 kN por metro, el momento 18 kN, la fuerza P 35 kN aplicado en la mitad de CD, la fuerza P1 25 kN aplicado en la mitad de BC, y también sabemos que el punto A es un empotrado, el BC articulado y el punto E es un punto fijo. Nos piden hallar las reacciones en A, D y en las articulaciones, los diagramas normales y cortantes de toda la estructura, los diagramas de momento flexor de la estructura y el perfil W óptimo que cumpla con todos los esfuerzos derivados en A, B y C si el factor de seguridad cortante es 1.2 y el factor de seguridad compresión 1.3 y el factor de seguridad tensión 1.4. Comencemos. Primero hacernos nuestro diagrama de cuerpo libre. Como hay un punto de articulación el B y el C, va a ser 3 diagramas de cuerpo libre. Luego pasamos a hacer las operaciones. En la barra AB, la sumatoria de fuerza en X va a ser igual a 0. Entonces AX más 12 va a ser igual a BX. Pasamos al otro lado, entonces va a ser AX menos BX igual a menos 12 kN. Como BX no tiene, o sea, no hay otras fuerzas en el eje Y, entonces BX va a ser a 10.5 kN. Después hacemos las sumatorias de momento en el punto A, que es igual a 0. Entonces menos momento en A va a ser menos 12 por sobre 8 tercios, porque va a ser la distancia de A hacia la fuerza de carga puntual, más Bx por 8 igual a 0. Entonces pasamos al otro lado y va a ser 8Bx menos momento en A es igual a 32 kN. Ahora hacemos en la barra CD, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces X menos 35 por 4 quintos menos de X igual a 0. Entonces X menos de X igual a 28 kilonewton, disculpa. Ahora hacemos el sumatoria de fuerza en Y es igual a 0. De Y menos 35 por 3 quintos menos 10.5 igual a 0. Entonces de Y es igual a 31.5 kilonewton. Ahora sumatoria de momentos en el punto C es igual a 0. De Y por 6 menos de X por 8 menos 35 por 5 más 18 es igual a 0. Entonces 6 de Y menos 8 de X es igual a 157 kN. Por dato anterior tenemos que dx es igual a 4 kN y también sabemos que Bx es igual a Cx, entonces sería 32 kN. También por los resultados anteriores tenemos que Ax es igual a 20 kN, el momento de Na es 224 kN por metro y la reacción a Y es 10.5 kN. Ahora vamos a resolver los problemas A y C. Hacemos los diagramas respectivos en cada barra. En la barra AB, en el extremo AB, en la barra AB, la compresión máxima es 10.5 kN. En su diagrama de cortante, en su diagrama de cortante vemos que llega primero a 20 kN, después sube hasta 32 kN. Es una parábola porque el sólido que está asentado en la barra es un triángulo. Después hacemos el diagrama de momentos, donde inicia con 224 kN y termina en 0. Esta es una ecuación cúbica. Ahora después hacemos en la barra BC, tenemos compresión 10.5 también, y en este caso es una fuerza puntual, entonces va a ser, el gráfico va a ser lineal. Sube 10.5, baja 10.5, y en el diagrama de momento va a ser un triángulo.
que llegaría a 57.75 kN por metro. Después en la barra CD tenemos una compresión de 25.2. Después hacemos el diagrama en cortante, llegaría a 18.9, bajaría por la carga puntual de 35 y terminaría en 16.1 kN. Después en el diagrama de momento inicia en 18. En 0 y termina en momento 18. Subiría hasta al área hallada, ¿no? En 18.9 por 5. Después subiría a 18 y después terminaría en 0. Después tenemos que la fuerza cortante máxima es 32 kN, el momento máximo es 224 kN, el esfuerzo máximo es 25.2 kN. Y como no una 0 a 514, 690 megapascal, 690 megapascales es el esfuerzo de fluencia. Y también nos dan un factor de seguridad. Entonces comenzamos a vivir a la cortante, al momento y a la compresión. Después buscamos un perfil óptimo, en este caso vamos a tantear W10 por 12. Hallamos como el esfuerzo, la cortante máxima es igual a la cortante máxima que tiene el gráfico sobre el área del alma. El área del alma va a ser el peralte menos 2 veces el patín por el espesor del alma. Y como está en pulgadas lo multiplicamos por 0.0254 al cuadrado. Y ahí tenemos el resultado. Después en la flexión vamos a utilizar el SX y el SY no, porque no es muy sobrepasa, no es muy estable. Entonces el MX vamos a reemplazar que es 224 por 10 a la 3 y el SX por tabla es 10.9 y lo pasamos a centímetro, que es 2.0254 al cubo, y tenemos que 1254,07 megapascales. También vamos a hacer la compresión, que es 25.2 por 10 al cubo sobre el área de la viga, el perfil. Sería 3.54 y lo vamos a pasar a metros. Entonces llegaría a ser 11.03 megapascales. Ahora vamos a buscar el verdadero SX del perfil que estamos buscando. Entonces hacemos un diagrama, regla de 3 simple directo, donde 10,9 va a pertenecer a 1254.07 y SX va a ir a 497.86. Entonces tenemos que el SX va a ser igual a 27.73. Después, viendo en la tabla de perfiles, vemos que el W1230 se asemeja más al al esfuerzo de fluencia sobre el factor de seguridad, que es 192.86 megapascales. Entonces en este nuevo perfil vamos a hallar nuevamente el esfuerzo cortante. Como ya les dije, ¿no? El área va a ser el mismo que esto, pero con diferentes datos. Y como le dije anteriormente, también la fuerza de flexión va a ser menor, o tiene que ser menor, para que la fuerza de fluencia sobre el factor de seguridad, ya que de esta manera no fallará la estructura. También hallamos el esfuerzo de compresión, y acá sería el nuevo área del perfil, y acá convirtiéndolo a metros. Entonces concluimos que el perfil W12 por 30 es la más óptima. Segundo problema, se aplica una carga axial P 28 kilopondios a la columna de acero de material 1050 laminado en caliente de longitud A, 14 pies, en un punto sobre el eje a una distancia de E de 35 pulgadas del eje geométrico de la columna. Usando el método de interacción, selecciona la forma del perfil W cuyo alto nominal es de 12 pulgadas. Utilice aún fuerza de flexión admisible de esfuerzo 30 KSI. Nos pide determinar el código óptimo W por demostrar con cálculos. Comencemos. Primero tenemos que hallar la longitud específica.
entonces la longitud específica va a ser igual a 2L, y como nos dan L 14, entonces 2 por 14, y además nos dan el alto nominal, entonces ya 28 por 12 sería 336 pulgadas. Entonces por ¿cómo se llama? Por fórmula sabemos que el esfuerzo máximo es igual a fuerza sobre área por momento por C sobre inercia, pero en este caso el momento va a ser sobre el eje Y, y como es el momento del eje Y, la inercia va a ser en Y, por lo tanto el C va a ser en X. Entonces la fórmula va a ser P sobre A más momento en Y por CX sobre, y también como la inercia es el área por el radio, entonces va a ser AX por el radio Y al cuadrado, por forma de inercia. Después tomamos un perfil, por ejemplo, ¿no? El 12 por 50, tanteando, ¿no? Entonces aplicamos a disculpen, los datos que nos dan este perfil, y tenemos y lo igualamos, ¿no? al esfuerzo máximo que nos dieron anteriormente acá. Entonces hacemos una serie de pasos y tenemos que el área es 12.48 pulgadas al cuadrado. Luego también la longitud específica sobre el radio, el RX, tenemos que mantenerlo para seguir con el siguiente procedimiento. Entonces la longitud específica, como vimos anteriormente, es 336 sobre 5.18 pulgadas. Disculpen, ahí me faltó pulgadas. Entonces nos daría 64.86. Además, el cc al cuadrado por fórmula también tenemos que hallarla para así comprobar. Entonces el cc cuadrado es igual a 2pi al cuadrado por el E, que es constante Joule, sobre la formación en Y. Reemplazamos datos y tenemos que el cc es igual a 109 por 89. Ahora lo comprobamos, como dije anteriormente. La longitud específica por el radio tiene que ser menor al cc. Entonces también tenemos por fórmula que el factor de seguridad es igual a 5 tercios más 3 octavos por longitud específica por radio sobre cc menos 1 sobre 18 por longitud específica sobre radio por cc, todo esto al cubo. Reemplazamos datos y tenemos que el factor de seguridad es 1.86, disculpen. Ahora también el esfuerzo de CR, también este es por fórmula, entonces reemplazamos con los datos ya obtenidos y tenemos que el esfuerzo CR es igual a 279.125.90 KSI. Continuando, también tenemos que hallar el esfuerzo AL, que también nos dan por fórmula, y con los datos anteriores obtenemos, ¿no? Que es este dato, 150.067.25 KSI. Después calculamos individualmente fuerza sobre área, que es 80 KSI sobre 12.48 pulgadas al cuadrado, nos dan que es 141 KSI, y también el momento, que es 80 por 3.5 por 8.08 sobre 2. Este 8.08 es la anchura del perfil. Eso lo encontramos en tablas en el libro que nos da el profe. Sobre la inercia, entonces esto nos da que es 20.09 KSI. Entonces, como fórmula principal tenemos esto, lo reemplazamos y tenemos que sí, este perfil es óptimo, porque 0,67 es menor que 1, entonces podría ser utilizar este perfil. Ahora vamos a hacer para un perfil 1240. Hacemos los mismos procedimientos y tenemos que el A es 2.59, el CC es 109 por 89, el factor de seguridad es 1.86,
esfuerzo CR es 279.958,30 y el esfuerzo AL es 149.439.95 KSI. Ahora lo calculamos individualmente y lo reemplazamos, y también vemos que 0.85 es menor que 1, entonces esta elección es correcta. Por lo tanto, el código más óptimo sería el W12x40. Continuamos con el siguiente problema. Se tiene tres ejes, 1, 2, 3, de que están colocados por engranajes BC, DE, de 0,4 metros, 0,6 metros, 0,5 metros, 0,7 metros de diámetro, todos indeformables, indicado en la figura siguiente, y que los ejes AB, CD y EF, por ejemplo el BC 2.5, CD y EF 3, dice que el EF, que dice que es fijo el F y los demás están sostenidos por rodajes, y todos son de material acero 1144 laminado en caliente y tiene un diámetro de 70 milímetros. Entonces nos piden determinar el ángulo de deformación en el punto A si se aplica una torsión A de 20 kN/m. También nos piden la torsión en el empotramiento F, y por último si fallará la estructura. Lo demostramos con cálculos. Esta es la torsión A. Después hacemos una especie de gráfica para resumir todo lo anterior, ¿no? Y acá está el punto B, el C, el D y el E. Acá yo le he puesto, ¿no?, el radio para facilitar los cálculos. Entonces el radio en B es 0.2 metros, en C es 0,3 metros, en D 0,25 metros y en E 0,35 metros. Acá la longitud es 2.533. El diámetro de toda esta barra 0,07 metros. Ya. Primero vamos como para facilitar, ¿no? Como nos facilita algunos datos, procedemos a hacer el B. Sabemos que la torsión es igual a fuerza por distancia. Entonces la fuerza es igual a torsión sobre distancia, pero en este caso va a ser radio. Entonces fuerza sobre radio. Entonces cuando tú aplicas dos rodajes, en esos rodajes se va a aplicar la misma fuerza. Entonces la tensión en A sobre el radio en B va a ser igual a la torsión en C sobre el radio en C. Despejando, tenemos que la torsión en C es igual a la torsión en A por radio de C sobre radio de B. Entonces tenemos que la torsión en C es 30 kN/m. Ahora hallamos la torsión en E, pero la torsión en E por tener las mismas fuerzas va a ser la torsión en C sobre el radio en D es igual a la torsión en E sobre el radio en E. Entonces la torsión en E es igual a la torsión en C por el radio en E sobre el radio en D. Reemplazando datos, tenemos que la torsión en E es 44 kN/m, y como la torsión en E está en el mismo eje que en la torsión en F, la torsión en F va a ser a 42 kN/m. Ahora, como tenemos que la torsión en E va a ser la mayor torsión, claro, va a ser la mayor torsión, lo reemplazamos ese dato para hallar el mayor esfuerzo cortante. Entonces reemplazamos, ¿no?, que la torsión en E va a ser por C sobre el J. El C va a ser a la mitad del diámetro de la barra. Entonces lo reemplazamos, ¿no?, 42 por 10 al cubo por 0,07 entre 2 de la barra y sobre pi medios por el radio del engranaje. Claro, del engranaje. Todo esto a la cuarta. Entonces tenemos que la torsión, el esfuerzo máximo es 628 megapascales. Entonces, como es de 0 a 144 laminada en caliente, su resistencia de fluencia es 352 megapascales.
Según estos cálculos obtenidos, la cortante es 623, es decir, como el esfuerzo de influencia es 352 y el esfuerzo cortante máximo que hemos obtenido es mayor que esto, entonces la estructura fallará. No es recomendable. Ahora procedemos a hallar el punto A. Primero hallamos la deformación en E, y la deformación va a ser igual a la torsión por la longitud sobre J por el G. Entonces reemplazamos datos el E, el L3, también la distancia, el J es igual a pi medios por el radio a la cuarta por el G, que lo tenemos por tablas, que va a ser 80 por 10 a la 9. Entonces tenemos que la deformación en E va a ser 0.668 radianes. Y como está en el mismo eje con el F, entonces la deformación en F va a ser 0.668 radianes. Después tenemos la deformación en D, pero porque está con el mismo, se está conectado con el engranaje, vamos a decir que la deformación en D es igual a deformación en E por radio en D sobre radio en E. Entonces, reemplazando datos, tenemos que la deformación en D va a ser a 0.477 radianes. Esto a su vez también va a ser igual a la deformación en C por estar los dos engranajes en el mismo eje. Después, la deformación en C va a ser igual a la deformación en D más la deformación en sí misma, porque va a tener dos deformaciones. Entonces, reemplazando datos, tenemos que la deformación en C va a ser igual a 0.954 radianes. Por último, la deformación en B va a ser igual a la deformación en C por el radio en B sobre el radio C. Esto se obtiene porque ambos están en el mismo eje, por eso se dice que es eso. Entonces, reemplazando datos, tenemos que la deformación en B es igual a 0.636 radianes. Entonces la deformación en A va a ser igual a la deformación en B más la deformación en A, y esto reemplazando los datos y haciendo una serie de procedimientos, tenemos que la deformación total es 3.636 radianes. Bueno, chicos, esto es todo. Espero que lo hayan entendido. Hasta la próxima.